El tema que vamos a ver son soluciones, concentración en por ciento y en molar. Es un recordatorio del tema, de estos temas que ustedes ya vieron. Y bueno, la cantidad de soluto que se encuentra presente en una determinada cantidad de solvente se le llama concentración, ¿sí? Y esta puede expresarse de manera empírica o valorada. El comportamiento de una solución no depende de las características de los solutos, sino también de las concentraciones. Cuando hablamos de concentración, lo hacemos un tanto inconsciente, pues cuando existe una mayor cantidad de soluto disuelto en una cantidad de solvente, decimos que la solución es más concentrada o viceversa. Bueno, y una de la rama de la química que se encarga de estudiar las concentraciones, pues es la química analítica cuantitativa. Ella estudia lo que es la proporción de solutos versus disolventes en una disolución, y se han establecido medidas en las concentraciones, ya sean unidades físicas y unidades químicas, ¿sí? Bueno, y bueno, la concentración de las disoluciones en las unidades físicas se va a referir a la masa o al volumen del soluto que se presenten en una determinada cantidad de solución. Y las disoluciones químicas pues se refiere a moles, a los equivalentes de los compuestos en una determinada, en un determinado volumen presente en una disolución. Como vamos observando, las disoluciones nos rodean, están en nuestro mundo cotidiano. Ahí vemos ejemplos de los alimentos, bebidas, líquidos, cosméticos, etc. Cuando tomamos una taza de café, un vaso de refresco, ingerimos una disolución. Bueno, en las disoluciones, como dice ahí, necesitamos ser capaces de identificar cada uno lo que es el soluto, que es la sustancia que está disuelta en el disolvente, porque el disolvente es la sustancia que está en la disolución, ¿sí? Un ejemplo, ahí viene el agua de mar, la sal es el soluto y el agua es el disolvente. El agua es conocida como un disolvente universal, ¿sí? Toda sustancia iónica la disuelve el agua. Cuando una disolución está compuesta de dos sustancias en el mismo estado, pues aquí como sucede en el estado líquido, es difícil establecer cuál es el soluto y cuál es el disolvente, ¿sí? Y una regla práctica, la sustancia que presente mayor cantidad es el disolvente. Ahí ven un ejemplo que habla del alcohol etílico y el agua, ¿sí? Quien está en mayor cantidad es el agua, por lo tanto es el disolvente, y el alcohol es el soluto. Bueno, también las disoluciones se pueden expresar de manera cuantitativa, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de soluto en una disolución, se pueden expresar en concentraciones, y tenemos concentraciones molares, molaridad, normalidad, lo que es porcentaje en masa, porcentaje en volumen, etcétera. ¿Cómo se clasifican las disoluciones? Bueno, las disoluciones pueden clasificarse dependiendo de la cantidad de soluto, diluidas a concentradas. Estas disoluciones son empíricas, donde no se requiere una medida exacta en la cantidad de soluto. Y pues vemos que la diluida lleva una pequeña cantidad de soluto y se disuelve fácilmente, ¿no? Y ahí viene el ejemplo cuando disuelven una cucharada de sacarosa en 1 litro de agua. Bueno, vamos posteriormente a la concentrada, que se compone relativamente de gran cantidad de soluto en comparación con la cantidad de solvente. Y ahí vemos un ejemplo de 5 cucharadas de sacarosa en 1 litro de agua.
Y no hay un límite exacto de una disolución diluida y concentrada. Pues saturada es cuando ya admite una cantidad máxima de soluto disuelto en una determinada temperatura y ya no puede disolver más. Sobresaturada es cuando contiene la mayor cantidad de soluto, la tenemos que llevar a veces a la lumbre para saturarla más. Y a determinada temperatura, necesita temperatura para disolver y ya es inestable. ¿Por qué? Porque el soluto puede regresar a, en vez de disolverse, se vuelve a sólido y tenemos que estar aumentando la temperatura para que pueda diluirse, ¿sí? Bueno, de ahí viene lo que es solubilidad, es la medida de la capacidad de una cierta sustancia para disolverse en otra. Recuerden, jóvenes, que esto ya lo vieron, es un recordatorio. Vamos a continuar. Las soluciones valoradas o disoluciones porcentuales vamos a tener que es el porcentaje en peso o en masa, como se conoce. Porcentaje en masa va a ser gramos de soluto por 100 entre gramos de disolución. Y también lo podemos encontrar de esta manera abreviada: porcentaje en masa va a ser masa del soluto por 100 entre masa de la disolución, que es el 100%. El porcentaje volumen, los mililitros de soluto por 100 entre los mililitros de la disolución. Y te lo tenemos también como cuando lo vemos, volumen del soluto, ¿sí? Y BD, volumen de la disolución. Bueno, las unidades físicas. En las unidades físicas tenemos lo que es la concentración en peso. La concentración pues son gramos de soluto entre litros de disolución. Tenemos las famosas partes por millón, gramos de soluto y gramos de disolución por 1.000.000. También la podemos calcular como miligramos en 1 litro de disolución. Es parte por millón. Las concentraciones de las disoluciones por porcentaje. Las disoluciones de porcentaje en masa. Vamos a ver que hay métodos para definir las concentraciones de las disoluciones y se basa en un porcentaje de soluto en la disolución. Bueno, en este método tenemos dos tipos, por la masa y por el volumen. Las disoluciones en porcentaje en masa las vamos a encontrar y vamos a dividir la masa del soluto de la disolución y la multiplicamos el resultado por 100. Y este es la masa de la disolución, pero el porcentaje. Bueno. El porciento en masa nos va a indicar los gramos de solutos presentes en 100 gramos de una disolución y lo podemos determinar de la siguiente manera. El porcentaje en masa es masa del soluto en gramos entre masa de la disolución por 100. También podemos obtenerla porcentaje en masa, masa del soluto en gramos, masa de disolvente más masa del soluto por 100 del soluto. Resumiendo, pues ya vimos que MS va a ser masa del soluto, MD masa del disolvente y porcentaje en M va a ser por ciento en masa. Y masa de la disolución es la suma de los gramos de soluto y de disolvente. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Una disolución acuosa de glucosa al 10% se prepara disolviendo 10 gramos de soluto, que es azúcar, 90 gramos de agua de disolvente. Determine los gramos de la disolución. Bueno, tenemos que el soluto más el disolvente nos va a dar los gramos de la disolución. Y tenemos que ahí que entonces 90 gramos más 10 gramos nos va a dar los 100 gramos de la disolución. Y algo muy importante para este tipo de ejercicios es la densidad del agua que a veces no siempre se requiere, pero sí, porque un gramo por mililitro a 4 grados nos sirve para hacer conversiones, por lo que en lugar de 90 gramos de agua se miden 90 mililitros. Vamos a realizar otro ejercicio.
Una disolución de hidróxido de sodio a 20% indica que cada 100 gramos de disolución hay 20 gramos de hidróxido. Para una disolución de 30 gramos de cloruro de potasio en 120 gramos de agua, ¿cuál es el porcentaje de la disolución? Nos está dando la masa del soluto y la del disolvente y nos pide el porcentaje. Entonces vamos a ver, la masa del disolvente son 120 gramos de agua, masa del soluto 30 gramos de cloruro de potasio. Nos está pidiendo el porcentaje en masa. Ya, tenemos los datos, ahora vamos con la fórmula. Y tenemos que el porcentaje en masa va a ser igual a la masa del soluto en gramos por 100 entre la masa de la disolución. Si sustituimos en la fórmula, va a quedar que 30 gramos por 100% entre la sumatoria de la masa del soluto más la del disolvente, nos va a dar la masa de la disolución. Realizamos la operación y nos da un 20%. Y aquí tenemos el resultado. Vamos a realizar otro ejercicio y nos dice, ¿qué por ciento en masa resultará? Bueno, nos está dando nos pide el porcentaje en masa, nos está dando los gramos del soluto y los gramos del disolvente. Recuerden que la disolución es la suma de estos dos. Bueno, ¿qué datos tenemos? Vamos a poner nuestros datos. ¿Qué nos pide? Nos pide el porcentaje en masa, nos da la masa de soluto y la masa de la disolución que ya tenemos son 102 gramos. Recuerden que esta es la masa del disolvente. Vamos a nuestra fórmula y vamos a sustituir. Vamos a poner aquí la masa del soluto, los 2 gramos por 100 entre la masa de la disolución, que son 102. Sustituimos, realizamos la operación y nuestro resultado es 1.9%. Continuamos. ¿Cuántos gramos de hidróxido de sodio se deben agregar a 1000 gramos de agua para obtener una disolución al 15%? Bueno, nos está diciendo ahora sí gramos de hidróxido de sodio. Nos está pidiendo la masa del soluto. Y nos está dando el porcentaje. Nos está dando la disolución, que son 1000 gramos de agua. Nos dice que la disolución va a ser 1000 gramos. Ok, vamos a la fórmula que tenemos, que es esta. Porcentaje en masa va a ser igual a masa del soluto por 100 entre la masa de la disolución. Entonces vamos a despejar. Y despejamos la masa del soluto. Recuerden que está dividiendo, pasa multiplicando. Y está multiplicando, pasa dividiendo. Acuérdense. El despeje. Ya sustituimos los porcentajes. Acuérdense que el porciento se elimina. Y este se elimina y nos va a quedar los gramos, que son 150 gramos en masa del soluto. Este es el resultado. Otro ejercicio. Ahora vamos a empezar con porcentaje masa-volumen, que nos va a indicar cómo vamos a calcular el porcentaje de masa en volumen, el peso de un soluto en mililitros de la solución. Un ejemplo, si se disuelven 8 gramos de cloruro de sodio en 50 mililitros de solución, se tiene una solución al 4% en cloruro de sodio de agua. Y esto lo obtenemos de la siguiente manera. Porcentaje en peso-volumen va a ser igual al peso del soluto en gramos entre el volumen de la disolución en mililitros por 100%. Bueno. El porcentaje en volumen nos va a indicar los mililitros del soluto que están presentes en 100 mililitros de disolución. Por lo tanto, nuestra ecuación queda así, ya resumida. Volumen del soluto por 100 entre el volumen de la disolución va a ser el porcentaje en volumen. Y donde tenemos que porcentaje en volumen, lo vamos a indicar así, volumen del soluto, mililitros, y el volumen de la disolución. Bueno, estas se utilizan en bebidas alcohólicas y se usa en la concentración más que nada de etanol. Los grados de alcohol son llamados grados Gay-Lussac, GL. Y ustedes lo van a observar cuando ven una bebida alcohólica. En las partes de la etiqueta ahí debe venir
Gl. Y ahí les dice el porcentaje de alcohol que tiene. Y aquí podemos obtener el porcentaje de alcohol. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Vamos a realizar dos ejercicios. Me imagino que ya han de recordar que ya los vimos. Es un recordatorio. Bueno, al destilar 360 mililitros de un vino de mesa, se obtuvieron 257 mililitros de alcohol. ¿De cuántos grados Gay-Lussac es el vino? Ahora, vamos a los datos. ¿Qué datos nos da? Nos da la masa del soluto y la masa del disolvente. El disolvente y el soluto. Acuérdense que el soluto es el que se encuentra en menor proporción. El disolvente es el que se encuentra en mayor proporción. Y nos pide el porcentaje. Bueno, ya tenemos los datos. Vamos a la fórmula. Porcentaje en volumen va a ser igual al volumen del soluto por 100 entre el volumen del disolvente. Vamos a sustituir los datos y queda de la siguiente manera. Ya que sustituimos, con la calculadora realizamos las operaciones y nos da 7.1% el porcentaje en volumen. Vamos a realizar otro ejercicio. ¿Qué volumen de alcohol contiene una botella con 975 mililitros con 35 grados Gay-Lussac? Ahora nos pide el volumen de alcohol. ¿Qué dato nos da? Pues nos está dando el volumen de la disolución, el porcentaje y nos pide ahora el volumen del soluto. Recuerden que de nuestra fórmula vamos a despejar. Lo que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado y lo que multiplica pasa dividiendo. Nuestro despeje queda de la siguiente manera. Porcentaje en volumen por volumen de la disolución entre 100. Sustituimos. Nuestra sustitución queda de esta forma. Realizamos las operaciones. Y nuestro resultado es 341.25 mililitros. Continuamos. Una disolución de ácido acético, en este caso el vinagre, al 1.3% contiene 13 mililitros de soluto. ¿Cuál es el volumen de la disolución? Ahora nos pide el volumen de la disolución, nos da el porcentaje y nos da el volumen del soluto. Ahora sí, vamos con nuestros datos, que ya los tenemos. Volumen del soluto, 13 mililitros, porcentaje en volumen, 1.3. Ahora, la fórmula que ya venimos trabajando, porcentaje en volumen del soluto por 100 entre el volumen de la disolución. Nos pide disolución. ¿Qué vamos a hacer? Despejar. Está dividiendo, pasa multiplicando, está multiplicando, pasa dividiendo. Y el despeje queda de la siguiente manera. Sustituimos en nuestro despeje, que tenemos que volumen de la disolución va a ser igual a volumen del soluto por 100 entre porcentaje en volumen. Sustituimos. 13 mililitros por 100 entre 1.3. Realizamos la operación y el volumen son 1000 mililitros. Unidades químicas. Es un recordatorio. Molaridad, la molaridad y la normalidad. Son nuestras unidades químicas. Vamos a trabajar con la molaridad. Vamos a encontrarla, que es moles de soluto entre kilogramo de disolvente. Molaridad, moles de soluto entre litros de disolución. Vean la diferencia. Normalidad, gramos de soluto entre el volumen de disolución por el peso equivalente del soluto. Para la normalidad hay que calcular el peso equivalente. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Pues también con fórmulas. El peso equivalente se va a determinar de acuerdo a la combinación que hay. Si es una sal, si es un ácido o si es una base. El peso equivalente para un ácido va a ser el peso molecular del ácido entre el número de hidrógenos. El peso equivalente para una base es el peso molecular del producto, que es una base, entre el número de iones hidroxilo. El peso equivalente de una sal va a ser el peso molecular entre la carga del metal. Así vamos a calcular los pesos equivalentes para la normalidad. Vamos a ver molaridad. Y la molaridad es una concentración, es una de las concentraciones más utilizadas, más comunes por los químicos. Y son los moles disueltos
en un litro de solución son moles de soluto y la vamos a expresar como la molaridad es igual al número de moles entre el volumen. La molaridad, más que nada hay que tener conceptos, o recordar qué es el mol. Si recuerdan, el mol es una cantidad de sustancia que contiene partículas químicas como átomos de carbono que hay exactamente en 12 gramos de carbono 12, ¿sí? Es algo que tenemos que tener en cuenta, pueden ser átomos, iones, moléculas, pero es en gramos de carbono 12. Bueno, vamos a continuar. Es un término químico que se emplea para proporcionar más que nada las concentraciones. Ustedes han visto las soluciones, que son soluciones molares, a veces son 0.1 molar, 0.0 molar, 0.5 molar, o 2 molar, pues son las concentraciones. Son concentraciones muy diluidas. Bueno, ya vimos que la molaridad son los moles del soluto en un litro de disolución. Matemáticamente, pues los expresamos de esta manera. Molaridad, número de moles de soluto en un litro. Esa es la fórmula. Vamos a realizar un ejercicio, un ejemplo. ¿Qué molaridad se obtiene al disolver 80? Vamos a ver, vamos a ver qué datos nos da. Nos pide la molaridad, nos da el volumen y nos pide el número de moles, pero nos da una masa. Nos da la masa. Acuérdense que con la masa podemos calcular el número de moles. ¿Qué datos? Vamos a poner los datos. Nos pide la molaridad, nos da la masa de 80 gramos de hidróxido de sodio, un volumen de 0.5 litros. Hay que determinar la masa molar del hidróxido de sodio para poder sacar el número de moles. Recuerden que el sodio es 23, oxígeno 16, más hidrógeno 1 nos da 40 gramos mol de hidróxido de sodio. Esa es la masa molar. Ahora, de nuestra fórmula, vamos a poner que la molaridad va a ser igual al número de moles entre el volumen. Por lo tanto, vamos a solucionar primero determinando el número de moles. Y el número de moles es la masa entre la masa molar. Por eso el ejemplo nos dio la masa. Estos 80 gramos lo vamos a dividir entre la masa molar. ¿Sí? Entre los 40 gramos mol vamos a eliminar los gramos. Y nos queda 2 mol. Vamos a sustituir, ahora sí, en nuestra fórmula, los 2 moles, el número de moles entre el volumen 0.5, entonces la molaridad va a ser igual a 4 moles por litro. Ya vieron que son muy sencillos estos ejercicios. Continuando con otro ejercicio, nos dice que calcula la molaridad de una solución si se tienen 100 gramos de cloro en 500 mililitros de agua. Nos pide la molaridad, pero nos da datos también y nos está dando lo que es la masa. La masa son 100 gramos y tenemos la masa molar del cloro. Recuerden que es diatómico. El cloro tiene una masa de 35.5.59. Nos da 71 gramos mol. Lo multiplicamos por 2, que es Lo multiplicamos por la masa del cloro. Entonces tenemos la masa molar de 71 gramos mol. Ahora sí vamos a sustituir. Bueno, nos da el volumen de 500 mililitros, 0.5 litros. Acuérdense que es en litros. Bueno, ahora sí sustituimos en la fórmula. La molaridad va a ser el número de moles entre el volumen, donde el número de moles lo vamos a determinar en la masa entre la masa molar. ¿Qué masa nos está dando? 100 gramos de cloro entre la masa molar del cloro, que es 71. Vamos a sustituir en nuestra ecuación y determinamos el número de moles. Vamos a eliminar los gramos, los 100 gramos, y nos quedan moles. Y nos da 1.408 moles de cloro. Ya que tenemos el número de moles, vamos a sustituir en la ecuación de la molaridad. Estos 1.408 los pasamos, los moles de cloro, entre 0.5. Y la molaridad va a ser igual a 2.816 moles por litro. Este es el resultado. Ya lo tenemos. Continuamos. Bueno, cuando se disuelve un mol de soluto en la cantidad necesaria de agua para obtener un litro de solución, se obtiene una solución 1 molar. Por ejemplo,
si queremos preparar una solución 1 molar de sulfato de cobre. Vamos a continuar. Calculamos primero la masa molar del sulfato de cobre. Ya saben determinar las masas molares. Tenemos la masa del cobre 63.5. Tenemos un átomo en la fórmula nada más. Azufre tenemos un átomo también. Sí, tenemos un átomo. Tenemos 32 gramos. Por uno nos da la misma cantidad a su masa, ¿no? Y tenemos 4 átomos de oxígeno. Aquí los ponemos por la masa del oxígeno, que es 16. Nos da 64, sumamos y obtenemos la masa molar del sulfato, ya que se deben tener 159.5 gramos de sulfato de cobre y disolverlos en 1 litro de agua. Bueno, vamos a comprobar que sea 1 molar. Tenemos la molaridad, no la sabemos, tenemos la masa y tenemos la masa molar y sustituimos en la fórmula. Sustituimos el número de moles, nos da 1, ¿sí? Y por lo tanto 1 entre 1 litro nos da 1 molar. ¿Se comprobó? Que es una solución 1 molar. Vamos con otro ejemplo. Cuando se prepara una disolución acuosa 1 molar de glucosa del componente azúcar. Vamos a sacar la masa del azúcar. Acuérdense que es 12 por 6 más 12 más 16 de la masa del oxígeno por los átomos 6. Y con eso vamos a sacar la masa del azúcar. Entonces multiplicamos y nos da 72 gramos. La del hidrógeno, perdón, que es 1 por 12, nos da 12 y 16 por 6 nos da 96. Por lo tanto, la sumatoria nos da 180 gramos mol. ¿Okay? Y tenemos que un mol de glucosa tiene 180 gramos. Como se pide que en cada litro de una solución 1 molar se pesan 180 gramos de glucosa. Se agregan a un trazaforado y se complementa con agua a 1 litro de solución y se debe de agitar hasta que se disuelva. Cuando se quiere expresar las concentraciones en volumen diferente a litros y molaridades, pues tenemos unidades de múltiplos enteros y se aplica en la siguiente ecuación que vemos. Bueno, la ecuación que tenemos presente, tenemos que la molaridad es M minúscula es la masa del soluto, M minúscula, masa molar, gramos mol por volumen, y V es el volumen de la disolución. Bueno, esta ecuación la obtenemos cuando sustituimos el número de moles, partimos del número de moles y la sustituimos en la definición de molaridad. Esta parte la sustituimos aquí y sustituyéndola nos va a dar esto, nos va a dar qué molaridad y vamos a pasar esta fracción, masa del soluto entre la masa molar y todo esto divide al volumen, aplicando la ley del sándwich, extremos con extremos, medios con medios. Nuestra ecuación queda de la siguiente manera. Y esta ecuación que obtenemos es esta. ¿Sí? Bueno. Continuando con un ejercicio, ¿cuál es la concentración molar del ácido acetilsalicílico, aspirina, que se obtiene al disolver una tableta efervescente que contiene 250 miligramos en 100 mililitros? Nos está dando los datos, ¿sí? Y pues bueno, nos pide la masa molar, nos da la masa del soluto, ¿sí? Nos da la masa del soluto, nos da la masa molar de la aspirina y el volumen. ¿Cómo obtenemos la masa molar de la aspirina? Pues de la fórmula, ¿no? Donde carbono 12 lo multiplicamos por 9 átomos, la masa del hidrógeno por 8 átomos, la masa del oxígeno por 4. Y es la siguiente. Y obtenemos de estas multiplicaciones los siguientes resultados. Sumamos cada una y nos da 180 gramos. En la fórmula que sustituimos, ahora sí, la masa que nos da el problema, la masa molar de la aspirina por el volumen, que es 0.10 litros. Y sustituimos los valores y nuestro resultado es una molaridad de 0.013 gramos mol. Acuérdense que los gramos, como se dividen, se eliminan.
con el siguiente ejercicio que nos dice cuántos gramos de sulfato de sodio se tienen en 2.5 litros de una disolución 1.4 molar. La masa molar de sulfato es 142 gramos mol. Ya nos da la masa molar del sulfato. Nos está dando la molaridad y nos está dando el volumen, que es 2.5 litros. Esos datos los vamos a poner aquí porque nos pide la masa. Vamos a poner los datos, la molaridad, nos pide la masa molar del sulfato de sodio y el volumen. Continuamos con nuestra fórmula, que tenemos que la molaridad es igual a la masa entre la masa molar por el volumen. Sustituimos, tenemos todos los datos, pero vamos a despejar molaridad. Ahora sí que está dividiendo, pasa multiplicando para despejar la masa. Y despejando la masa nos queda de la siguiente manera la ecuación, ¿sí? Donde la masa va a ser igual a la molaridad por la masa molar por el volumen. Sustituimos, ¿sí? Sustituimos y en la pluma, mol y mol se eliminan. Litros y litros se eliminan y nos quedan los gramos. Nos da 497 gramos. Ese es el resultado. Continuando con otro ejercicio, se desea preparar una disolución de un anestésico que es la silocaína. Aquí está la fórmula de silocaína al 0.781 molar, que debe contener 1000 miligramos de analgésico en cada ampolleta. ¿Qué volumen de disolución se necesita? La masa molar de la silocaína es 256.5. Ya nos da la masa molar de la silocaína, ¿sí? Y nos da la molaridad, ¿sí? También, y nos pide el volumen, ¿sí? Nos da la masa y tenemos la molaridad, la masa y la masa molar. Ahora nos pide el volumen. Ya tenemos los datos, los 1000 miligramos los pasamos a gramos por homogeneizar unidades. Nuestra fórmula que tenemos aquí de la molaridad, vamos a despejar volumen. Volumen está dividiendo, sube de este lado multiplicando, la molaridad está multiplicando, baja dividiendo. Y bueno, despejando el volumen, queda nuestra ecuación de la siguiente manera. Volumen es igual a la masa entre la molaridad por la masa molar. Despejamos, sustituimos los datos que tenemos y queda así nuestra ecuación. 1 gramo entre 0.0781 mol por litro por 256 gramos mol. Nos da 0.0499 litros. Ese es nuestro resultado. Continuando con el tema, es parte por millón. Parte por millón es el caso particular, que quiere decir que es el número de moléculas que hay en 1 millón de moléculas de aire. Más que nada nos sirve para medir lo que es calidad del aire. Se acostumbra a expresarse partes por millón, la concentración de situaciones donde existen pequeñas cantidades de soluto, como es el caso de las disoluciones naturales. Por ejemplo, la capa de ozono, donde existe una concentración de sustancias del orden aproximadamente de 10 partes por millón. También para reportar lo que es la contaminación, que es frecuente escuchar cantidades reportadas en parte por millón. Otras también en el agua, también se utiliza para el agua, para concentraciones de sólidos también suspendidos en el agua. Bueno, partes por millón es una unidad química y para determinar concentraciones diluidas, como ya mencionamos, la concentración cuantifica masa, volumen, número de partículas, etcétera. Es muy frecuente, como ya comentamos, expresar las concentraciones en partes por millón, más que nada lo que es monóxido de carbono, dióxido de carbono, son los gramos de una sustancia presente en 1 millón de gramos de mezcla. Y esto es un equivalente en miligramos o en kilogramos, ¿sí? Por ejemplo, es una dilución de un soluto por un parte por millón, quiere decir que hay 1 gramo de soluto en cada millón de gramos de disolución.
Y esto es equivalente a 1 miligramos de soluto por kilogramos de disolución. Como iba diciendo, es equivalente a 1 gramo de soluto por kilogramo de disolución. Bueno, como ya comentamos, es muy importante que estas diluciones se consideren muy cercanas, se considere la densidad del agua, ¿sí? Acuérdense que la densidad del agua a diferentes temperaturas varía, y esta densidad muchas veces la utilizamos para poder hacer conversiones. Para determinar partes por millón, vamos a hacer miligramos de soluto entre kilogramos de disolución. También puede ser gramos de soluto entre mililitros de disolución por 1 millón. Otra forma es miligramos de soluto en 1 litro de disolución. Partes por millón también puede ser gramos de soluto entre gramos de disolución por 1 millón. Son las formas en que podemos calcular partes por millón. Bueno, una muestra de 805 mililitros de agua contiene 4.5 miligramos de iones fluoruro. Calcula las partes por millón del ion fluoruro en la muestra. Datos, pues nos está pidiendo partes por millón, nos está la masa del soluto, que dice que son 4.5 miligramos de iones. Y nos está el volumen de la disolución, que son 805 mililitros de agua. Hay que pasarlos a litros, que son 0.805 litros. La fórmula, pues vamos a utilizar partes por millón a miligramos de soluto, porque nos está dando miligramos, entre litros. Si nos está dando litros, sustituimos y nos da 4.5 miligramos de iones fluoruro entre 0.805 litros de muestra, va a ser igual a 5.6 miligramos por litro. Y esto es igual a 5.6 partes por millón. Este es el resultado. Continuamos con otro ejercicio. Dice, calcula los miligramos de iones fluoruro en 2.25 litros de una muestra de agua que contiene 30 partes por millón de ion fluoruro. Vamos a calcular ahora los miligramos. ¿Qué pasa? Nos da las partes por millón, nos da el volumen, nos dice que tenemos, ahí está, y nos pide la masa del soluto. ¿Qué vamos a hacer? De la fórmula, pues vamos a hacer un despeje. Vamos a despejar, porque nos da partes por millón, vamos a los miligramos de soluto. Quedaría de la siguiente manera: miligramos de soluto es igual a partes por millón por litro de la disolución. Y si sustituimos, ¿sí?, nos daría 3 miligramos por litro por 2.25 litros es igual a 6.5 miligramos de iones fluoruro. Así quedarían. Acuérdense que partes por millón es igual a miligramos por litro para poder eliminar los litros, y nos dan los miligramos. Y nuestro resultado queda aquí, 6.75 miligramos de iones fluoruro. Vamos a continuar con los ejercicios y se calcula el número de miligramos de iones sodios en 1.50 litros de una muestra de agua que tiene 2.85 partes por millón de ion sodio. Nos da el volumen y nos pide lo que es los miligramos, los iones. Bueno, tenemos nuestra fórmula: miligramos de soluto entre litros de disolución, son las partes por millón. Continuamos, vamos a hacerlo rápido. Y tenemos que 285 partes por millón, que es la que nos da, sustituimos en 1 litro de solución, que es 1.5 en litros de disolución, sustituimos y nada más despejamos. El ion sodio está dividiendo, pasa multiplicando, pero hay que recordar que partes por millón son miligramos sobre litros de disolución, para que nos queden las unidades correctamente. Y despejamos, eliminamos litros de la pluma, aquí eliminamos y nos quedan los miligramos. Se multiplica y nos da 427.5 miligramos. Continuamos con, en Estados Unidos, la máxima concentración permisible de plomo en el agua es de 0.015 partes por millón. ¿Qué indica? Quiere decir que en 1 millón de miligramos de disolución
que son igual a 1000 gramos o a 1000 mililitros, y 1000 mililitros es igual a 1 litro, existen 0.15 miligramos de plomo por litro. ¿Sí? Eso es lo que significa. Bueno, calcula la concentración de iones cloruro en partes por millón contenidos en 5.4 litros de una muestra de agua de una alberca que contiene 355 miligramos de iones cloro. Ya tenemos los datos de costumbre, nos pide partes por millón, nos da miligramos, nos da litros de la disolución de cada uno, nos da los datos. La fórmula, miligramos de soluto entre kilogramos o litros de disolución. Sustituimos, realizamos la operación y nos da 6.48 partes por millón. Vamos a ver un tema que es normalidad. La normalidad para los químicos ya es una manera anticuada de medir las concentraciones. Lo ha venido reemplazando lo que es la molaridad. También la molaridad también ya viene siendo un tema un poquito ya pasando de moda, anticuado, porque a diferencia, la molaridad utiliza los pesos atómicos, la normalidad no. La normalidad utiliza los pesos equivalentes. Bueno, hay términos que ya también casi no se usan de concentraciones, como es la demalidad, la molinidad y la molonidad, ¿sí? Son términos químicos de soluciones. También la formalidad también es otro. Y bueno, y quien ha venido reemplazando es la molaridad, por lo que ya se apega más a lo que es un compuesto por los pesos moleculares, por lo que más o menos la normalidad la introdujo más que nada Richard Wenzel, y él utilizó los pesos equivalentes. Para este tema vamos a utilizar pesos equivalentes para determinar la normalidad. La normalidad nos va a indicar el número de equivalentes en gramos de soluto que hay en un litro de una disolución, como dice la diapositiva, y nos representa la letra N. Y las unidades se va a expresar en equivalentes por litro. Bueno, ahí cuando nos dan una solución de ácido sulfúrico 2 normal, ahí tenemos que hay 2 equivalentes en gramos de ácido sulfúrico en un litro, ¿sí? Por lo tanto, la normalidad la vamos a calcular equivalentes de gramos de soluto entre litros de solución, o también los gramos de soluto entre litros de solución por el peso equivalente. Y vamos, ¿cómo lo vamos a obtener los equivalentes? Pues veamos. Para poder realizar cálculos de normalidad hay que comprender el término equivalente, hay que entender cómo vamos a hallar los equivalentes, y para determinar el valor del peso equivalente se debe tomar en cuenta la clase de sustancia que estamos trabajando. La sustancia que corresponde al soluto, ya sea un ácido, ya sea una base o una sal, ¿sí? Y bueno, para un ácido vamos a ver que el peso o masa equivalente de un ácido pues se va a calcular dividiendo su masa molar del ácido entre lo que corresponde el total de hidrógenos que se presenten en la fórmula. Y lo vamos a hacer de esta manera. Masa molar del ácido entre el número de hidrógenos. ¿Qué quiere decir? Que los ácidos, los gramos de los ácidos, son capaces de producir un mol o de liberar determinada cantidad equivalente de iones de hidrógeno. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer los ejercicios, peso equivalente del ácido clorhídrico y del ácido sulfúrico. Vamos a realizar el ejercicio y vamos a tomar en cuenta que el peso equivalente del ácido, como ya dijimos anteriormente, la masa molar del ácido entre el número de hidrógeno. Para el ácido clorhídrico, 5, y el hidrógeno, su masa es de 1, por lo tanto es 36.5. ¿Y cuántos hidrógenos tiene la fórmula? Pues tiene 1, lo dividimos entre 1, 36.5 entre 1, y nos da 36.5. Vamos con otro ejemplo del ácido sulfúrico. La masa del hidrógeno, que es en total 1 por 2, 2, más el azufre, que es 32, más el oxígeno, que es 16 por 4. Por lo tanto, su masa es de 98, ¿sí? gramos.
mol. Entonces el peso equivalente del ácido sulfúrico va a ser los 98 de la masa molar del ácido. ¿Entre cuántos hidrógenos tiene la fórmula? Tiene 2. Lo vamos a dividir entre 2 y nos da 49. Esto es para los ácidos. Ahora, para determinar el peso equivalente de una base, vamos a ver que por cada mol va a liberar equivalentes en cantidad de iones hidrógeno que contenga. La cantidad de iones hidroxilo, ¿sí? Iones hidroxilo que tenga, o hidróxido. La base, vamos a sacar lo mismo, es la masa molar de la base y en total de los iones hidroxilo. Bueno, vamos a ver cómo vamos a determinar. Vamos a hacer para el hidróxido de sodio y para el hidróxido de calcio. ¿Sí? Los OH. Vamos a... Ok, ya tenemos la fórmula. Vamos a ver por el hidróxido de sodio. Vamos a sacar la masa del hidróxido de sodio, que el sodio tiene 23, más 16 del oxígeno, más el 1 del hidrógeno tiene 40. Entonces vamos a poner la masa molar del hidróxido entre D1 y nos da 40, el equivalente. Para el hidróxido de calcio, vamos a sacar la masa del hidróxido de calcio y tiene una masa de 74. ¿Cuántos iones hidróxido tiene? ¿Cuántos grupos OH? Tiene 2. Entonces vamos a dividirlo entre 2 y nos da 37. Esto es para las bases. Peso o masa equivalente de una sal. Si tenemos una sal, cada mol que va a liberar va a ser la cantidad que es equivalente a la carga total de la sal, ya sea positiva o negativa. ¿Y cómo vamos a calcular el peso equivalente? Pues la masa molar de la sal la vamos a dividir entre el número de cargas. Y aquí tenemos los ejemplos que vamos a realizar. Vamos a hacer la de el peso equivalente del cloruro de potasio. El cloruro de potasio, si observamos, tiene una carga de más 1, ¿sí? Más 1. Esta carga positiva la vamos a utilizar para determinar lo que es el número de equivalente o el peso equivalente. Y el peso equivalente del cloruro de potasio va a ser la masa del potasio, que tiene 39, más la suma de la masa del cloro, que es 35.5, nos da 74.5, entre la carga del metal, que es 1, nos va a dar 74.5 equivalentes gramos. El peso equivalente del cloruro de calcio, también vamos observando que el calcio tiene una carga de 2 positiva, y vamos a sacar la masa del calcio, que es 35.5, ¿sí? Por 2 nos va a dar 71, más 40 del calcio nos va a dar un total de 111, entre la carga del metal, que es 2. 2 ponemos acá y nos da 55.5 equivalentes. Y el peso equivalente del sulfato de aluminio, aquí vamos a sacar la masa del aluminio, que son 2 por 27, más 3 por 1, 3, tenemos 3 átomos de azufre por 32, más 4 por 3, 12, 12 átomos de oxígeno por 16. Entonces la masa del sulfato de aluminio es 342. Esa masa la vamos a dividir entre el número de átomos. El aluminio trabaja con una carga de 3 positivo, y como tiene 2 átomos, entonces es un total de 6 átomos. Ese 342 lo dividimos entre el 6 y nos da 57 equivalentes gramos. Y así obtenemos lo que son el peso equivalente del metal. Vamos y nos dice cuántos gramos de hidróxido de calcio se necesitan para preparar 650 mililitros de una solución acuosa de hidróxido de calcio al 3.6 normal. ¿Ok? Que nos pide la masa del soluto, ¿sí? Entonces nos está dando el volumen en mililitros, hay que pasarlos a litros, y nos da la normalidad, que es de 3.6. Vamos a poner nuestros datos. Los gramos de soluto que nos pide, los litros de disolución, que son 650 mililitros, es igual a 0.650 litros. La normalidad 3.6, y hay que sacar el peso equivalente del hidróxido de calcio. Nuestra fórmula
para calcular la normalidad. ¿Sí? La normalidad es igual a gramos de soluto entre litros de disolución por el peso equivalente. Tenemos el volumen, tenemos el peso equivalente, nos pide los gramos de soluto. Vamos a despejar, pero primero hay que sacar el peso equivalente. Y recuerden que ya identificamos, tenemos una base, hay que sacar lo que es la masa molar de la base, que el hidróxido de calcio. Acuérdense que el calcio tiene una masa de 40, el oxígeno de 16, tenemos 2 átomos, y el hidrógeno de 2. Y sumamos, nos da 76, ¿sí? Y 2 que está aquí, es el que divide aquí, porque tenemos 2 hidróxidos y es una base. Entonces nos da 38 gramos equivalentes. Ya que nos dio los gramos equivalentes, vamos a sustituir en la fórmula, pero ya despejando. Está dividiendo, pasa multiplicando, ¿sí? Ya pusimos lo que nos salió. Entonces, vamos despejando ya. Los gramos de soluto va a ser igual a litros de disolución por peso equivalente por la normalidad. Tenemos 0.650 litros por 38 por 3.6 nos da un total de 88.92 gramos. Y ese sería la solución.